Todos han visto a Oscar de León iluminando el escenario, con su contrabajo al hombro y esa voz que hace vibrar hasta las paredes. Pero cuando se apagan los focos y cae el telón, ¿quién queda allí realmente? Mientras el mundo lo aplaude como el león de la salsa, detrás de cada sonrisa y cada paso de baile, se esconde una historia mucho más compleja, mucho más humana. En este video, no vamos a hablar del ídolo que todos conocen, sino del hombre que muy pocos han llegado a comprender. Te mostraremos el lado más íntimo de una leyenda de la música latina, porque aunque sus canciones hicieron bailar a millones, su vida estuvo marcada por momentos que nadie quisiera atravesar. Un accidente que por poco lo aparta para siempre de los escenarios, engaños que lo dejaron en la oscuridad emocional, confesiones que le pesaron durante años, y una lucha silenciosa contra problemas de salud que enfrentó lejos de las cámaras y del bullicio de los conciertos. Desde los aplausos mundiales hasta los días más solitarios, esta es la verdadera historia de Oscar de León. Y aquí revelaremos aspectos que él mismo trató de mantener al margen del ojo público. Antes de seguir, te invitamos a apoyar este canal con un me gusta y a suscribirte. Así nos ayudas a seguir contando historias como esta. Activa la campanita para no perderte lo que viene sobre otras figuras inolvidables de la música. Todo comenzó en las coloridas calles de Antímano, un barrio de Caracas, Venezuela, donde el 11 de julio de 1943 nació Oscar Emilio León Simosa. En medio de una familia de origen modesto, creció rodeado de carencias materiales, pero con una abundancia de ritmo que no conocía límites. Su padre, un hombre trabajador, y su madre, de carácter fuerte, levantaron un hogar sencillo donde los sonidos caribeños formaban parte del ambiente cotidiano. La infancia de Oscar transcurrió entre callejones donde las vitrolas de los vecinos reproducían jazz, música tropical y los primeros ecos de una nueva corriente, la salsa. Aquellos sonidos se volvieron su refugio, su inspiración. Sin acceso a instrumentos ni clases, a los 16 años, dio muestras de un espíritu autodidacta sorprendente. Con una caja de madera y cuerdas improvisadas, comenzó a imitar a los bajistas que veía en las plazas y bares. Yo miraba cómo lo hacían y trataba de copiarlos. No tenía dinero para un contrabajo, así que me fabriqué uno. Recordó años después en una entrevista. Durante el día trabajaba como mecánico, mientras que por las noches se entregaba a la música, perfeccionando una técnica propia que mezclaba la elegancia del jazz con la fuerza del Caribe. Con el tiempo, su esfuerzo fue dando frutos. Empezó a ser invitado a pequeñas reuniones y fiestas, y en una de esas ocasiones ocurrió algo inesperado. El cantante principal no llegó, y Oscar decidió tomar el micrófono. El público quedó hipnotizado. Su voz grave, intensa y emotiva se robó la atención. Muy pronto, los grupos locales empezaron a luchar por contar con ese músico que, además de dominar el contrabajo, cantaba con una energía inigualable. Era como si hubiera nacido para esto, diría más tarde uno de sus primeros compañeros musicales. La magia sucedía cuando él subía al escenario. Era imposible quedarse sentado. A finales de los años 60, Caracas servía con nuevos ritmos y fusiones. Oscar estaba en el lugar y momento indicados para dar el salto. Su nombre ya era conocido en el circuito nocturno, pero el destino tenía preparado algo aún mayor. A principios de los años 70, el legendario músico puertorriqueño Bobby Rodríguez llegó a Caracas buscando nuevos talentos. Una noche asistió a un club donde Oscar se presentaba. Quedó impactado. Jamás había visto a alguien dominar un contrabajo así mientras cantaba con esa voz, recordó Bobby. Era como si el instrumento fuera parte de él. Rodríguez no dudó en invitarlo a su orquesta, dándole a Oscar su primera gran oportunidad internacional. En esa etapa, absorbió conocimientos vitales sobre arreglos, dinámicas de grupo y producción musical. Pero su instinto le decía que debía trazar su propio camino, y así lo hizo. Oscar de León no solo conquistó escenarios con su talento,
sino que también libró batallas internas, desafíos personales y episodios que marcaron profundamente su vida. Lo que veremos en este video es la historia de un artista que, mientras hacía vibrar al mundo con su música, también enfrentaba silencios que dolían más que cualquier nota desafinada. En 1973, Oscar de León tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su trayectoria artística. Fundó su propia agrupación, la Salsa Mayor. A partir de ese momento, por fin tenía las riendas de su destino musical en sus propias manos. Ya no se trataba solo de interpretar, sino de construir, dirigir y definir su propio sonido. Y lo que creó fue algo que pocos lograron igualar. Con la Salsa Mayor, Oscar introdujo una propuesta que combinaba excelencia técnica con una energía arrolladora en el escenario. La formación original era una explosión de talento. Una sección de metales poderosa, percusionistas que parecían tener el ritmo en la sangre, y él, al frente, liderando desde el contrabajo y con su inconfundible voz. Lo que hacía a Oscar diferente no era solo su carisma o su presencia escénica, sino su extraordinaria capacidad para tocar el contrabajo mientras cantaba, una destreza que muy pocos en el género podían igualar. Mientras otros vocalistas dependían de una banda que los respaldara, él era el eje, bajista y cantante, técnico y alma de cada interpretación. Esa dualidad le ganó el apodo que lo acompañaría por décadas, el León de la Salsa. El éxito no tardó en llegar. Llorarás. Una de sus primeras composiciones con la agrupación fue un fenómeno que trascendió fronteras. La canción reunía todo lo que lo caracterizaba: letras llenas de sentimiento, arreglos refinados y un ritmo imposible de ignorar. Fue el punto de partida de una carrera internacional que llevaría su voz desde Caracas hasta Nueva York, desde La Habana hasta Madrid. Con temas como «Qué manera de quererte» o «Ven, devórame otra vez», su música se convirtió en puente cultural. Sonaba en las radios, en los salones de baile, en los taxis, en las fiestas familiares. Oscar no solo interpretaba canciones, creaba momentos. La salsa es un idioma que todos entienden apenas suena la primera nota, decía en entrevistas. Y tenía razón. Su música no necesitaba traducción, bastaba sentirla. Su papel fue crucial en la expansión de la salsa más allá del Caribe. Con giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, llevó el género a escenarios donde antes apenas se conocía. Y sin importar el tamaño del público o el lugar del concierto, siempre mantenía una misma filosofía: respeto por la música y por quienes la escuchan. Desde un pequeño club hasta un estadio repleto, su entrega era total. Al finalizar los años 70, Oscar de León estaba en la cima. Pero como suele suceder con quienes brillan tanto, la luz pública a veces no deja ver las sombras que habitan detrás. Mientras su carrera ascendía sin freno, su vida personal recorría un camino más tormentoso. Las relaciones sentimentales, intensas y marcadas por el desgaste de la fama, fueron una constante. Una de las más significativas fue con Zoraida, una mujer clave en su vida. Sin embargo, la presión de las giras, el entorno agitado y la constante atención del público acabaron erosionando la relación. La música me dio todo, pero también me quitó mucho, confesó en una entrevista de los años 90, en un momento poco común de sinceridad. La dificultad más grande fue, quizás, equilibrar su papel de artista con su rol de padre. Durante muchos años, la distancia y los compromisos profesionales crearon barreras emocionales entre él y sus hijos. Mi papá era una figura que todo el mundo admiraba, pero para nosotros era casi un desconocido, recordó uno de ellos en un documental. Esa frase resume el precio que muchas veces paga la familia de los grandes ídolos. Pero la herida más profunda llegó con la pérdida irreparable de uno de sus hijos. Fue un golpe que quebró algo en su interior. Desde ese momento, Oscar comenzó a reconstruirse desde adentro. Quiso estar más cerca de los suyos,
dejar de ser una figura lejana y convertirse en un padre real. Y lo logró poco a poco, con paciencia y tiempo, el único remedio eficaz para cerrar viejas heridas. Su relación con sus padres también lo marcó profundamente. Su madre fue siempre su mayor aliada, creyó en él incluso cuando nadie más lo hacía. Su padre, en cambio, hombre de ideas tradicionales, soñaba con un futuro más seguro y convencional para su hijo. Ese contraste entre apoyo y expectativa lo moldeó como artista y como hombre. En los años 80, durante una gira en La Habana, vivió un romance tan intenso como fugaz con una cantante cubana. La conexión artística y emocional fue tan profunda que inspiró algunas de sus composiciones más sentidas. Pero la misma intensidad que los unió, los separó. Celos, distancias y carreras incompatibles apagaron una historia que pudo haber sido. En otra etapa de su vida, se vio envuelto en una relación fuera del compromiso oficial que generó gran revuelo mediático. Las consecuencias emocionales de ese episodio fueron duras y afectaron a todos los involucrados. Con el tiempo, sin embargo, encontró una relación estable, discreta y basada en el respeto mutuo. En ese refugio emocional halló una paz que durante años le fue esquiva. Finalmente, y quizás lo más importante, logró acercarse de nuevo a sus hijos, reconstruyendo lazos y dejando atrás resentimientos. Con el paso del tiempo, Oscar comprendió que la verdadera grandeza no solo se mide en aplausos, sino en la capacidad de sanar, de pedir perdón y de volver a empezar. En su madurez, además, no temió alzar la voz. Se convirtió en un referente no solo por su música, sino también por sus opiniones. En los años 90, cuando la música latina empezaba a masificarse como nunca antes, Oscar no dudó en criticar lo que consideraba una pérdida de autenticidad en favor de lo comercial. Era una voz con peso, que hablaba desde la experiencia y el amor por un género que él ayudó a construir. En una entrevista que sacudió a toda América Latina, Oscar de León lanzó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Están diluyendo nuestra música para venderla como agua con azúcar. La salsa está perdiendo su alma, su conexión con las raíces y con el pueblo. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Mientras algunos lo señalaban por criticar la misma industria que lo había catapultado al estrellato, otros lo aplaudían con fervor por defender la esencia de un género nacido en las entrañas del barrio, de la calle, del corazón latino. Pero esa declaración no fue gratuita. Oscar hablaba desde la experiencia, desde una vida dedicada a la música, con la autoridad de quien conocía cada rincón del camino. Sin embargo, en una industria donde las opiniones incómodas muchas veces tienen consecuencias, sus críticas no cayeron bien en todos los oídos. Se dice que a partir de entonces, algunas puertas comenzaron a cerrarse discretamente, aunque él jamás dejó de defender lo que consideraba justo. Otro tema en el que Oscar no guardó silencio fue el racismo dentro del mundo musical. Como hombre afrolatino, conocía de cerca los obstáculos silenciosos que enfrentaban los artistas con su mismo origen. Muchas veces me dijeron que tenía talento, pero no el look adecuado para ciertas portadas o presentaciones, confesó años después en un documental transmitido internacionalmente. Era una herida antigua que aún dolía, pero que decidió mostrar al mundo con valentía. Y no fue lo único que reveló. En una entrevista radial que causó gran impacto, Oscar denunció que personas cercanas a él, incluidos antiguos empresarios, habrían desviado grandes sumas de dinero durante su auge artístico. Confiaba demasiado. Yo solo quería hacer música. Cuando entendí los números, ya era demasiado tarde. Detrás del artista sonriente que conquistaba escenarios, había un hombre que también conocía la traición y el abuso de confianza. Pocos imaginaban que, bajo aquella energía desbordante, se ocultaban luchas internas profundas. En 2008, Oscar hizo pública una batalla silenciosa, su salud mental. Hay días en los que ni siquiera puedo levantarme de la cama, aún sabiendo que debo cantar esa misma noche.
La gente ve al artista, no al hombre roto que a veces está detrás. Compartió en un programa de televisión. Con esas palabras, rompió barreras en una comunidad donde hablar de estas cosas seguía siendo tabú, y se convirtió en voz de quienes también sufrían en silencio. Pero quizás, su toma de posición más delicada fue sobre la situación de su país natal, Venezuela. Mientras el país enfrentaba momentos difíciles, Óscar no se quedó al margen. Expresó su preocupación públicamente, aun sabiendo que eso le traería consecuencias. Las tensiones con ciertas autoridades no tardaron en llegar, y las amenazas, aunque veladas, dejaron claro el costo de hablar con el corazón. Un giro espiritual inesperado ocurrió en 2003, cuando un grave accidente automovilístico casi le arrebata la vida. Aquel episodio dejó marcas no solo físicas, sino también en su alma. ¿Por qué Dios permitiría esto?, se preguntaba durante su lenta y dolorosa recuperación. Por un tiempo, su fe tambaleó. Las dudas lo acompañaron en los días más oscuros, y esa crisis existencial se reflejó en canciones más introspectivas, donde la música dejó de ser solo ritmo y se volvió también refugio. A lo largo de los años, su postura firme frente a los temas difíciles no siempre fue celebrada, pero sí respetada. Porque Óscar de León nunca fue un artista que buscara agradar a todos. Fue un hombre que eligió ser fiel a sí mismo, incluso cuando eso significaba remar contra la corriente. Sin embargo, la vida tenía preparados más golpes. Uno de los más dolorosos fue la partida de su madre, su fan número 1. Su crítica más honesta y su mayor inspiración. Cuando ella se fue, sentí que una parte de mí también se apagaba. Dijo con la voz quebrada. Desde entonces, en cada concierto, dedicaba una canción a su memoria, y muchas veces, al entonarla, las lágrimas aparecían sin que le importara ocultarlas. Otro duro revés llegó con la trágica noticia del fallecimiento de un amigo de infancia, víctima de la creciente violencia en Caracas. Habían compartido sueños, risas y juegos en las calles de Antímano. Sus caminos se habían separado, pero el vínculo emocional permanecía. La noticia lo estremeció. Fue un recordatorio cruel de lo que había dejado atrás y de las realidades que otros no pudieron esquivar. En 2005, otro desafío apareció en forma de accidente durante un concierto en Medellín. Un movimiento brusco en el escenario resultó en una fractura de cadera. Fue un momento impactante. El público vio al ídolo caer y ser llevado de urgencia. Me dijeron que quizás no volvería a bailar como antes. Para mí, eso era como una sentencia de muerte, confesó más adelante. Pero una vez más, su tenacidad venció. Volvió a los escenarios, tal vez con pasos más medidos, pero con el corazón igual de encendido. En el terreno financiero tampoco todo fue brillo. Escándalos relacionados con la mala gestión de sus recursos salieron a la luz. Pérdidas millonarias, decisiones equivocadas y manejos poco transparentes lo dejaron en situaciones complicadas. Pero Óscar, como siempre, eligió seguir adelante, porque si algo lo definió en todos los aspectos de su vida, fue su capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar la caída. Mientras yo me enfocaba en crear música, otros estaban creando esquemas para explotarme, confesó Óscar con un dejo de amargura. Aquella traición lo obligó a redoblar esfuerzos en una etapa de su vida en la que muchos artistas ya optan por el retiro o por agendas más ligeras. Pero él no tenía esa opción. Aquel golpe financiero fue un llamado de alerta que lo impulsó a seguir en pie, incluso cuando su cuerpo comenzaba a pasarle factura. En 2010, recibió un diagnóstico que lo sacudió profundamente. Problemas cardíacos. El hombre que parecía tener una energía inagotable, el titán del escenario, tuvo que detenerse, respirar y por primera vez, aceptar sus limitaciones físicas. La medicina, los cuidados y una rutina ajustada se volvieron parte de su nuevo día a día. Y con los años, llegaron las inseguridades. Aquel joven vibrante de los años 70 ya no estaba frente al espejo. En mi mente, sigo siendo ese muchacho de Caracas que soñaba con tocar el contrabajo,
dijo en una entrevista cargada de honestidad. Pero la reinvención llegó, como solo los verdaderos artistas saben hacerla. Sus presentaciones fueron adaptadas, no para esconder sus limitaciones, sino para realzar su madurez artística. Lo que antes se expresaba con saltos y giros escénicos, ahora lo transmitía con silencios medidos, con miradas, con una voz que ganaba profundidad con cada nota. Su contrabajo, compañero inseparable, también se adaptó a nuevas técnicas para cuidar las articulaciones de un maestro que no se rendía. Aquello que muchos habrían visto como el principio del fin, él lo transformó en un renacer artístico. Porque Óscar de León entendió que la esencia de un verdadero intérprete no está en la juventud, sino en la capacidad de emocionar, de tocar almas. En 2013 llegó el reconocimiento formal a toda una vida dedicada a la música, un Grammy Latino honorífico. Con lágrimas contenidas, Óscar dijo al recibirlo: "Este premio no es solo mío, es de todos los que mantuvieron viva la salsa durante generaciones". Y no exageraba. Su música había cruzado océanos y roto barreras culturales. En Japón, donde la salsa parecía ajena, surgieron clubes dedicados exclusivamente a su obra. En Rusia, colmaba estadios. En Suecia, los festivales de verano lo esperaban como a una leyenda. Consciente de su lugar como uno de los últimos grandes pilares de la era dorada de la salsa, dedicó sus años más maduros a sembrar el futuro. Jóvenes músicos de toda América Latina lo buscaban por consejo y guía. Hoy, lo que más me llena no es subir al escenario, es ver a esos chicos que orienté a abrirse camino por sí solos, dijo alguna vez con orgullo de mentor. Su entrega no se limitó a la música. En 2008 creó la Fundación Óscar de León, enfocada en brindar educación musical a niños de escasos recursos, especialmente en Venezuela. La música me salvó cuando era joven. Quiero que otros tengan esa misma oportunidad. Discos como Mi Tierra, 1985, y Sigo siendo el Rey, 1996, no solo marcaron época, se transformaron en referencia académica, estudiados en conservatorios y citados por críticos como ejemplos magistrales de arreglo y ejecución. Más allá de los éxitos, establecieron un estándar de excelencia. Su presencia se volvió sello de prestigio. Desde la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos hasta el renombrado Festival de Jazz de Montreux, su nombre era garantía de autenticidad musical. Y los homenajes no se hicieron esperar. Medallas, títulos honoríficos, estrellas con su nombre en los paseos de la fama. Pero para él, el mayor premio estaba en otro lugar. Porque quizás su contribución más revolucionaria fue redefinir la noción misma de lo que significaba ser salsero. Antes de Óscar, era impensable que un artista combinara con virtuosismo el canto con el dominio absoluto de un instrumento. Él rompió ese molde. Inspiró a toda una nueva generación de músicos multifacéticos. Y aunque las críticas, los galardones y los libros de historia lo reconocen como un pilar de la música latina, el verdadero legado de Óscar de León vive en otro lugar. Vive en las calles, en los hogares, en las celebraciones y en los recuerdos de millones de personas comunes. Porque sus canciones no fueron solo melodías, fueron compañía. Fueron banda sonora de bodas, de reencuentros, de despedidas. Cuando un amigo se va, llorarás. Y tantos otros himnos no solo se escuchan, se sienten. Él lo dijo mejor que nadie, con esa humildad que nunca perdió. No importa cuántos premios gane. Saber que mi música forma parte de los momentos importantes en la vida de las personas. Ese es el mayor reconocimiento que un artista puede recibir. Los años pasaron, pero el brillo en los ojos de Óscar de León cuando habla de música permanece intacto. Ahora, en su etapa más avanzada, ha encontrado un equilibrio perfecto entre la preservación de su legado y la adaptación a las limitaciones naturales del tiempo. Lejos de lamentarse por lo que ya no puede hacer, abrazó esta nueva fase con la misma pasión que lo caracterizó toda su vida.
Envejecer no es triste cuando tienes historias que contar y aún mantienes el fuego interior encendido. Este pensamiento, compartido en una reciente entrevista para un documental sobre las leyendas de la música latina, refleja su visión de la vida en esta etapa. Su rutina, antes dominada por ensayos exhaustivos y giras interminables, ahora incluye largos paseos matutinos y momentos dedicados a la lectura de textos espirituales, que según él, alimentan su alma cuando el cuerpo ya no tiene la misma energía. La creación musical es como una conversación íntima con mi legado. Reflexiona mientras explora nuevas melodías en su estudio casero, equipado con tecnología moderna que convive con instrumentos vintage. Oscar, sorprendentemente adaptado a la era digital para alguien de su generación, mantiene una presencia activa en redes sociales. No solo comparte registros de su carrera, sino también mensajes sobre la vida, la música y la espiritualidad. En estas plataformas, sus seguidores, desde contemporáneos hasta jóvenes que han descubierto su música recientemente, encuentran un Oscar más filosófico y contemplativo. En las entrevistas seleccionadas, ha revelado detalles inéditos de su carrera, llenando huecos históricos que biógrafos y fanáticos aún buscan descifrar. Hay historias que solo ahora tengo coraje o sabiduría para compartir, confiesa, refiriéndose a momentos de su vida que, hasta ahora, habían permanecido ocultos. Encuentros con otras leyendas musicales y épocas de profunda crisis personal. El papel de Oscar como intérprete fue gradualmente reemplazado por el de consejero y mentor. Jóvenes artistas de toda América Latina buscan su orientación, no solo sobre técnica musical, sino también sobre cómo navegar las complejidades de una industria que él conoce profundamente, tanto en sus aspectos luminosos como oscuros. Puedo ahorrarles a estos talentos que cometan los mismos errores que yo cometí, dice con serenidad, el tono de quien ha aprendido valiosas lecciones a lo largo de su camino. Sus presentaciones ahora se han convertido en eventos especiales y cuidadosamente seleccionados. En lugar de las agotadoras giras mundiales de antaño, Oscar prefiere tocar en lugares significativos o en ocasiones que realmente considere dignas de su presencia. Estos conciertos se han transformado en celebraciones de su legado, atrayendo a miles de fans dispuestos a viajar grandes distancias para ser testigos de lo que podría ser una de las últimas oportunidades de verlo en vivo. Una de sus preocupaciones más recientes ha sido el futuro de la salsa ante el auge de géneros como el reggaetón y el trap latino. No tengo nada contra la innovación, pero me entristece ver jóvenes latinoamericanos sin conocimiento de sus raíces musicales. Lamenta. Esta inquietud lo ha llevado a intensificar su apoyo a escuelas de música en comunidades carentes por toda América Latina, asegurando que las nuevas generaciones tengan acceso al legado cultural que él ayudó a construir. Por encima de todo, Oscar de León se ha convertido en un defensor incansable de la autenticidad y la conexión con la ancestralidad musical. En una época donde los sonidos producidos por computadoras dominan el panorama, Oscar nunca deja de recordar que la verdadera música nace del alma humana y cuenta las historias de personas reales. La música no es solo entretenimiento, es expresión cultural, es la voz de un pueblo. Enfatiza en cada charla a estudiantes de música. Como un griot moderno, él lleva consigo las historias y tradiciones de un género que ha trascendido las fronteras del entretenimiento para convertirse en un símbolo de un pueblo y su época. Al analizar la música latina de las últimas décadas, es imposible no reconocer a Oscar de León como una de las figuras más influyentes y transformadoras. Su estatus como icono no solo se debe a su popularidad, sino a su capacidad de unir culturas y generaciones. Cuando toco en Tokio o en Moscú, no estoy solo presentando canciones, estoy compartiendo una visión del mundo, una forma de sentir la vida que es esencialmente caribeña, explicó en una conferencia en la Universidad de Miami, mostrando su rol como embajador cultural de la música latina. Oscar también se destacó por su habilidad para fusionar lo tradicional con lo moderno en sus composiciones, un aspecto fundamental de su contribución cultural
que ha inspirado a generaciones de músicos. Mientras respetaba profundamente las raíces de la salsa y sus antecesores como el son cubano, Oscar nunca dudó en incorporar influencias contemporáneas cuando éstas servían a su expresión artística. Esta apertura a la innovación, sin abandonar su compromiso con la autenticidad, le permitió crear un modelo para otros artistas, mostrándoles cómo evolucionar sin perder la esencia de los ritmos latinos. Los estándares de excelencia que Oscar estableció para la interpretación de salsa elevaron el género a nuevas alturas. La precisión rítmica de su orquesta, los sofisticados arreglos y su propia destreza como instrumentista y vocalista redefinieron lo que significaba ser un artista completo en este campo. Conservatorios de música en América Latina y en otras partes del mundo comenzaron a usar sus grabaciones como material de estudio, analizando las complejas estructuras musicales y la virtuosidad técnica que marcaban cada pista. En un momento histórico en el que muchos ritmos tradicionales latinos corrían el riesgo de ser olvidados frente a la globalización, Oscar asumió el papel de guardián y renovador de su cultura. Preservar no significa embalsamar la música en un museo. Significa mantenerla viva, respirando, evolucionando, pero sin perder su alma, solía decir. Esta filosofía guiaba su enfoque tanto en la salsa como en el merengue y otros géneros que tocó a lo largo de su carrera. En escenarios internacionales, desde el Carnegie Hall en Nueva York hasta el Teatro Real en Madrid, Oscar no solo representaba a Venezuela, sino que cargaba consigo la identidad cultural latina en su diversidad y riqueza. Para audiencias no hispánicas, sus presentaciones solían ser el primer contacto significativo con la expresividad cultural de América Latina. A través de la música puedo hacer que personas que nunca pisaron el Caribe sientan sus playas, sus calles, sus historias, afirmaba con pasión. El impacto de Oscar de León como inspiración para generaciones de músicos es incalculable. Desde jóvenes venezolanos como él, que comenzaron con instrumentos improvisados en barrios humildes, hasta estudiantes privilegiados en conservatorios de élite, su historia de determinación y talento ha sido un faro. Artistas consagrados como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y muchos otros citan a Oscar de León como una influencia crucial. Cuando escuché a Oscar por primera vez, me di cuenta de que era posible hacer música que fuera simultáneamente sofisticada y popular, que respetara tradiciones y aún así sonara fresca y relevante, comentó un salsero premiado de la nueva generación en un documental reciente sobre la historia del género. El legado cultural de Oscar de León no se limita a sus grabaciones o actuaciones. Se extiende a la manera en que músicos y oyentes alrededor del mundo perciben, valoran y reinterpretan la rica tradición musical latinoamericana. Su contribución es un testimonio vivo de la fuerza y la relevancia continua de esta expresión cultural en el panorama global. Y así, llegamos al final de este recorrido por la vida de Oscar de León, un hombre que nos mostró que detrás de cada estrella existe un ser humano con sus luchas, dolores y superaciones. La historia de Oscar, el león de la salsa, nos enseña que incluso los artistas más grandes enfrentan desafíos que muchas veces no vemos. Oscar transformó sus dificultades en música, e incluso en los momentos más difíciles, encontró fuerzas para regresar a los escenarios y seguir alegrando a millones de fans alrededor del mundo. Lo que más impresiona en la trayectoria de Oscar no son solo sus éxitos musicales, sino su fortaleza para superar tantos obstáculos. Las revelaciones sobre su vida personal, las traiciones que sufrió y las entrevistas polémicas nos muestran un lado más humano de un ícono que muchos solo ven como una leyenda de la música. Al final, Oscar de León es como todos nosotros, imperfecto, resiliente y movido por pasiones. Su música sigue siendo su mayor legado, pero su historia de vida es igualmente poderosa. ¿Qué te pareció la historia de Oscar de León? Deja en los comentarios qué parte te sorprendió más y cuál canción suya es tu favorita. Comparte este video con otros fans de la salsa y de la música latina. No olvides darle like,
suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre grandes nombres de la música mundial. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del verdadero león de la salsa.